Bien, muy bien, vamos a comenzar la parte académica de la jornada y desde ya. Yo solo voy a presentar. Están en el escenario los profesores don Raúl Letelier y don Luis Cordero. Ambos son doctores en Derecho y han pedido encarecidamente que por favor no leamos el currículum ni los doctoremos porque en realidad es muy largo. Pero el profesor Valenzuela los va a presentar en forma, así que yo dejo con ustedes esta conversación sustantiva, ¿no es cierto?, de garantías fundamentales y derecho administrativo sancionador. Y eso. Adelante. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio al primer foro de las jornadas. Los protagonistas del mismo son a mi izquierda el profesor Raúl Letelier Bartenberg, profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, colega, entonces compartimos pasillos, y también el profesor Luis Cordero Vega, también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y también investigador del Centro de Regulación y Competencia de la misma universidad. Esto lo decimos a efectos de la transmisión para que el señor director de RESCOM vea que estamos aquí trabajando. Probablemente pudiese pensarse que un panel sobre derecho administrativo situado junto a discusiones probatorias más bien de derecho penal rompe la tradición casi siempre secundaria que han tenido las discusiones administrativas, sobre todo considerando lo que yo, como un observador, por supuesto un tanto lejano, podría llamar la mitología punitiva en el derecho administrativo sancionador. Tanto la praxis de nuestros tribunales como gran parte de la doctrina administrativa, una parte también relevante de la doctrina procesal, ciertamente una parte de la doctrina penal y por supuesto casi todos los abogados litigantes por los privados delante de la administración, parecen entender que en el acto administrativo sancionatorio deberíamos entender algo así como el uso del ius puniendi estatal, y eso supondría entonces que es razonable pensar que las decisiones administrativas en ese ámbito están presididas por la necesidad de reconocer garantías propias de la aplicación de penas, garantías propias del derecho procesal penal, ¿no? Es profusa la literatura chilena a este respecto, son varias las sentencias de diversos tribunales a este respecto, y este, diría yo, es el eje que nos tiene sentados aquí. En esa medida, este panel es excepcional, porque estamos, diría yo, con dos de los escasos expositores de la tesis contraria, ¿no? Esto es, en el ámbito administrativo no deben entenderse aplicables directamente, vamos ahora a conversar sobre los matices, las garantías propias del derecho procesal penal, ¿no? Esta es la tesis marginal, diría uno por ahora, pero es la tesis correcta, eso es lo bueno, ¿no? Esta es la tesis que también suscribe el moderador, patudamente, ¿no? En esa medida voy a dar primero la palabra al profesor Letelier para que haga no exactamente una ponencia larguísima, sino que tome posición sobre este punto, luego al profesor Cordero y posteriormente iremos desentrañando puntos que resulten discutibles en cada una de las presentaciones que vayan haciendo los profesores. Así que sin más, profesor Letelier. Hola. Bueno, muchas gracias por esta invitación, gracias por darle un cupo al derecho administrativo en estas jornadas que han sido tradicionalmente dedicadas al derecho procesal penal. El estado actual del problema de la aplicación de garantías penales al ámbito administrativo tiene en verdad una explicación al interior del derecho administrativo, ¿no? Y esta explicación es derivada del hecho de que el derecho administrativo chileno es un derecho que se ha construido con el objeto de producir control contencioso administrativo, ¿no? Es decir, hasta hace muy poco, hasta hace, no sé, 20, 30 años,
todavía se seguía discutiendo si es que los tribunales de justicia tenían o no facultades para poder controlar los actos de la administración pública. Esto, como saben ustedes, se derivaba de la Constitución del 25, luego repetido en la Constitución del 80, en donde en verdad los únicos tribunales que podían controlar la actividad administrativa eran los tribunales contenciosos administrativos, que nunca se crearon, que hubo proyectos de su creación, pero que al final nunca vieron la luz, ¿no? Y entonces la doctrina y los tribunales, a través de su jurisprudencia, fueron tratando de construir control en un escenario que no estaba dispuesto para el control. Es decir, en un escenario donde había una norma constitucional que prohibía de cierta manera ese control. Y entonces, nuestras instituciones del derecho administrativo nacen como de alguna manera como artefactos para producir control, ¿no? Y entonces, en esta tarea, diríamos, la obra de Eduardo Sotoclós tuvo un impacto tremendo, ¿no? Es decir, la obra de él es una obra que en general produjo control, y produjo correctamente control en un momento, diríamos, de sequía controladora, ¿no? Bueno, el problema es que el principal instrumento de Eduardo Sotoclós para producir control era que el marco de control, es decir, el estándar al cual se debía sujetar la acción administrativa era normalmente un estándar incumplible. Era normalmente un estándar que estaba sujeto a una garantía en que la administración nunca cumplía. Pero si la idea era producir control, esto naturalmente lo hacía, ¿no? Y entonces, bueno, si había que impugnar los actos administrativos, nada mejor que tener una teoría sobre la nulidad ab initio ipso iure imprescriptible. Bueno, si es que había que examinar los problemas de invalidación administrativa, nada mejor que tener un principio de proscripción de la autotutela administrativa. Si había que juzgar las actuaciones materiales, los daños que producía la administración, bueno, nada mejor que sujetarla a un estándar de responsabilidad objetiva. Bueno, lo mismo aparece en el ámbito de las sanciones administrativas. Si lo que había es que controlar a las sanciones administrativas, nada mejor que aplicar las garantías penales a las sanciones administrativas. Esto produjo control, y produjo eficientemente control. El problema es que la sucesión de actos de control, la sucesión del tiempo, va mostrando fatídicamente que esas grandes reglas, esos grandes principios, esas grandes máximas que sirvieron para producir control, en realidad no dan cuenta de la realidad. No es lo mismo en materia de responsabilidad extracontractual una negligencia médica que un delito de lesa humanidad. No es lo mismo. No es lo mismo en el ámbito de las sanciones administrativas una sanción derivada de un contrato, una sanción derivada de una actividad de policía, una sanción disciplinaria, una sanción regulatoria. No son lo mismo, ¿no? La estrategia sotoclosiana, en buenas cuentas, no daba cuenta de esta variedad, no daba cuenta de los diversos bienes que la actuación administrativa protegía. Y entonces, por ello, va mostrando, como digo, fatídicamente su ineficiencia, su ineficacia para dar cuenta de la realidad. En el ámbito de las sanciones administrativas, bueno, la máxima, diríamos, sotoclosiana, traída, por lo demás, prestada del desarrollo jurisprudencial español, es marcado por la sentencia 244 del Tribunal Constitucional. Y lo que dice esta sentencia es, bueno, lo que hay que, para poder verificar con qué estándar de control tengo que tener para poder juzgar la legalidad de las sanciones administrativas, tengo que aplicar las garantías penales. Esto con el tiempo se va mostrando también, bueno, fatídicamente problemático, y entonces luego se corrige diciendo que esta aplicación de garantías penales debe hacerse con matices. Y entonces, hoy en día estamos en un momento en donde lo que hacemos es aplicar matices, ¿no? Y entonces, principalmente el Tribunal Constitucional, que ha sido uno de los principales motores de esta teoría de la aplicación de garantías penales a las sanciones administrativas, y la doctrina, diría yo, más o menos invariable, que ha juzgado que esto es una decisión correcta, bueno, lo que han hecho es entonces ir refinando estos matices.
¿Y de qué forma lo ha hecho? Yo diría que lo ha hecho de dos formas perversas. La primera forma perversa es determinar qué garantía penal es la que se aplica al ámbito administrativo. Y en esto lo que uno puede observar es una completa desfiguración de las garantías. Es decir, hoy en día hablar de presunción de inocencia, ya en verdad no sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando sobre presunción de inocencia. Cuando alguien hace referencia al debido proceso, bueno, la verdad es que tampoco sabemos bien, no tenemos claridad acerca de qué es aquello que el otro entiende por debido proceso. Cuando hablamos, por ejemplo, de tipicidad, tampoco pareciese que sabemos correctamente qué es lo que es. Estas máximas, estas garantías actúan de alguna manera, lo he dicho en otros momentos, actúan como armas arrojadizas. Es decir, que alguien la tira y sale arrancando. Tipicidad. Estado de Derecho. Y salgo arrancando. Es decir, la idea es simplemente buscar ese concepto que hace comprensible la propuesta interpretativa que estoy de alguna manera indicando. Lo segundo es que, bueno, existe un verdadero, podríamos llamar, libertinaje del matiz. ¿Sí? El matiz admite todo. En un juicio en el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, por ejemplo, se discutía, entendida como una sanción que puede ser catalogada como sanción administrativa. Uno puede discutir si es que realmente ahí estamos en presencia de una sanción administrativa, pero se discutía si es que podía aplicarse la garantía penal de la proscripción de que la parte afectada estuviese obligada a testificar en su contra. Bueno, y entonces el tribunal se pregunta, ¿esa garantía penal debemos aplicarla al ámbito administrativo? Y la respuesta es, hay que hacerla con matices. Y en este caso el matiz significa que no se tiene que aplicar. Bueno, eso es de alguna manera ya la destrucción, ya no es que sea realmente un matiz, es simplemente que el matiz destruye de alguna manera la garantía. Es decir, hoy en día los matices sirven tanto como para decir, bueno, aquí no es que sea una exigencia de tipicidad en la forma como el derecho penal lo exige, no, es una tipicidad atenuada y aquí yo creo que esto se cumple. O puede llegar incluso a decir, bueno, esta garantía en verdad la matización es que se multiplica por 0. Y entonces eso implica que no tiene que aplicarse. Es necesario, creo yo, revisar y complejizar el análisis que tenemos de las sanciones administrativas. Uno de los problemas que tiene la técnica española sotoclosiana es no dar cuenta de la división de sanciones administrativas. La deportación de un ciudadano, la deportación no es lo mismo que una sanción administrativa que se da en un ambiente de mercados regulados. No es lo mismo. Entonces, tenemos que partir primero distinguiendo fuertemente a qué campo sancionatorio nos estamos refiriendo. Y por eso yo creo que para poder seguir en este análisis es bueno de alguna manera dejar de lado por algún momento lo que llamamos sanciones disciplinarias, es decir, las sanciones que intervienen en condiciones de función pública normalmente, las sanciones de policía, en donde podría estar la deportación o algunos tipos de sanciones tramitados en juzgados de policía local, las sanciones contractuales, sanciones que se dan en contratos administrativos, que por lo demás ya hay algunas luces en la doctrina administrativa que sacan a estas sanciones administrativas del ámbito de las usualmente llamadas sanciones administrativas y las colocan en el lugar que tienen que estar, que son sanciones contractuales, y luego las sanciones regulatorias, es decir, las sanciones que se dan en mercados regulados. Y estas son las sanciones que más han dado que hablar este último tiempo. Y han dado mucho que hablar porque se pretende de alguna manera aplicar la lógica de una sanción de policía, es decir, la sanción de deportación o la sanción dada en un sumario administrativo, bueno, entender que el administrado, el ciudadano sujeto a la sanción disciplinaria es el mismo, tiene la misma posición que aquel que se encuentra en un ámbito de sanción regulatoria. Y eso es incorrecto. Y eso es incorrecto porque en el ámbito de las sanciones regulatorias, es decir, sanciones dadas en contextos en donde
la sociedad se ha dado cuenta de que la libertad completa en ese escenario es el peor escenario. Es decir, los mercados no funcionan correctamente. ¿Por qué? Porque hay asimetrías de información, porque hay monopolios, porque la información privilegiada se da en determinados contextos, porque hay asimetrías informativas. Y entonces hay un cúmulo de reglas que ha venido a disciplinar esos mercados. Esos mercados no pueden estar libres, no pueden estar libres. Es necesario someterlos a reglas que traten de alguna manera construir mercado en esos escenarios en donde normalmente no hay mercado. Y entonces lo que ha sucedido es que, las sanciones por infracción a esas reglas se tratan como si fuese posible aplicar una técnica de última ratio en ese tipo de sectores. De cierta manera, y uno aquí podría decir lo siguiente, de cierta manera es un error pensar que en los ambientes regulatorios es factible dividir las obligaciones de conducta de las sanciones. ¿No? Es decir, en estos escenarios uno podría pensar que ni siquiera debiese existir algo llamado derecho administrativo sancionador. Y de hecho, lo que hacemos normalmente es que las obligaciones de conducta, por ejemplo en el mercado de valores, las estudiamos en el derecho económico. Las obligaciones en materia de bancos, se estudian también en el ámbito del derecho económico. Y luego las sanciones administrativas, es decir, las sanciones que hacen coercible esas obligaciones de conducta, las estudiamos aparte, las estudian los constitucionalistas o los administrativistas en este llamado derecho administrativo especial. Como si fuese posible hacer esa disociación, como si fuese posible decir cosas respecto de las sanciones sin incidir en las obligaciones de conducta. Y esto es incorrecto. Cada vez que se atenúa una aplicación sancionatoria, se atenúa también la obligación de conducta. Y esto, que tiene sentido en el ámbito del derecho penal, tiene mucho sentido. Ante la duda, preferimos el hombre libre. Eso tiene una razón potente en todas las garantías liberales del derecho penal. En el ámbito administrativo, ante la duda, no nos sirve la empresa libre. La lógica penal es una lógica que es inaplicable en este tipo de conceptos. ¿Por qué? Porque las obligaciones de conducta son las que construyen el mercado. No como en el derecho penal, donde lo relevante en ese caso es evitar de alguna manera las sanciones incorrectas. En el ámbito administrativo, en cambio, las obligaciones de conducta construyen mercado y por ende un ámbito sancionatorio tiene que dar cuenta de eso. Un ámbito sancionatorio tiene que ser la prima ratio del enforcement, del darle fuerza a esas obligaciones de conducta. Gracias, Raúl. Profesor Cordero. Esta es una discusión de familias, ¿no? Entonces, como una discusión de familias, tiene un ámbito acotado, pero quiere hacer matices a lo del moderador y al profesor Letelier. Por las siguientes razones. Yo creo que uno de los principales problemas que tiene la discusión de derecho administrativo sancionador es aceptar de que en primer lugar tenemos que dialogar en contraste a la discusión del orden penal, ¿no? Y entonces, como que la justificación depende por oposición. Y lo que en verdad sucede, y eso es parte yo creo que uno de los errores de la jurisprudencia en general, ¿no? La teoría de matices lo que ha hecho es que de tanto matiz no hay aplicación de reglas del orden penal. Eso es lo que está sucediendo hoy día en la jurisprudencia, particularmente de la Corte, y yo diría particularmente del Tribunal Constitucional. La pregunta correcta, creo yo, es si la teoría general del derecho administrativo satisface con sus propias herramientas una legitimación sustantiva y procedimental de la sanción administrativa, ¿no? Yo creo que sería la pregunta correcta. Y yo creo que la discusión sobre derecho administrativo sancionador implementada en el año 94, en el caso 244, que en el caso de la ley de casa, ¿pueden regularse sanciones por vía reglamentaria? La respuesta del Constitucional es no, citando un precedente del Constitucional español de los 80 para derecho administrativo sancionador. ¿Se podía llegar a la misma conclusión en ese caso sin aplicar las garantías del orden penal? La respuesta es sí, con teoría de la reserva de ley. Si uno se coloca entonces ahora en las discusiones clásicas de legalidad o tipicidad, no hay nada en esa discusión del orden penal que satisfaga la discusión general en derecho administrativo. De hecho, teoría general del principio de legalidad es suficiente para resolver ese problema. Cuando se detienen en la jurisprudencia de la Corte
en materia de culpabilidad en derecho administrativo sancionador, la Corte aplica culpa infraccional. Su racionalidad esencial es régimen de responsabilidad civil. Entonces, de tanto matiz, lo que nos queda es tratar de mostrar que hay algo que en verdad no existe. Ese sería mi punto. Es cierto, y en eso Raúl tiene toda la razón, de que las sanciones administrativas, las sanciones en manos de la administración, yo diría, no solo para mercados regulados, sino que en general es una herramienta de gestión para la administración. Y eso vale en distintos lugares, ¿no? Yo creo que el desafío que tiene el derecho administrativo chileno hoy día, y cuando digo el desafío del derecho administrativo, en realidad estoy diciendo el desafío en parte de la dogmática, pero sobre todo de la jurisprudencia, ¿no? Que tiene un motor acelerado que es infinitamente más inmediato de lo que pueden estar discutiendo, lo podemos estar discutiendo nosotros los profesores administrativos. Es bajo qué condiciones uno podría entender parte de este debate. Yo creo que la teoría del matiz, yo no es que quiera dar por enterrada la discusión de derecho administrativo sancionador. Yo lo que diría es, de tanto matiz, no tiene mucho sentido lo que estamos discutiendo hoy día. Es cierto que los abogados en los procedimientos administrativos sancionatorios se atreven a citar el Código Procesal Penal. Claro, esa cita es impune, ¿no? Es completamente impune. Esa cita en clase es reprobación, pero para el abogado es impune, ¿sí? El problema es que un organismo administrativo tiene que hacerse cargo de eso. Yo creo que hasta ahora hay consenso, creo yo, en la jurisprudencia, de que tanto matiz uno puede justificar en reglas de derecho público. Sin embargo, yo creo que en la actualidad normativa, ¿no? Y esto de cara quizá a la discusión que podemos tener, en la discusión normativa de los últimos 5 años hay ciertas amenazas a esa teoría de los matices, ¿no? Yo quiero mostrar un par de imágenes que traten de mostrar eso. Si ustedes ven acá, en realidad la discusión sobre derecho administrativo sancionador en Chile es coherente a partir del año 2005 en adelante. Para quienes nos visitan, hasta antes del año 2005 nosotros no teníamos discusión de derecho administrativo sancionador en términos sustantivos. Salvo el precedente del 96. ¿Para qué fue útil la discusión de derecho administrativo sancionador? Esto en términos prácticos, para resolver un problema de supletoriedad del régimen de prescripción. Muchas sanciones administrativas estaban sin plazos de prescripción y entonces la regla por defecto, y para eso servía la teoría del ius poniendi, era ir al Código Penal para efectos de falta. Pero por el costado empezaron a suceder otras cosas, que son los temas procedimentales. Hasta antes de la ley hasta el año 2003, que no teníamos ley de procedimiento administrativo, los procedimientos administrativos sectoriales se tramitaban al buen entender del sector. Y yo creo que en esto está parte de la confusión, eso es lo que quiero decir. Es cierto que la teoría sotiana, uno de sus herederos, actual presidente del Tribunal Constitucional, que no cree en la sanción administrativa como instrumento de gestión, ojo, sino que como última razón. La teoría sotiana, yo creo, esa sería mi diferencia con Raúl, el problema no era el orden penal, el problema de la teoría sotiana es que no cree en la sanción como medio o instrumento de la administración. Cree que solo puede ser un medio o un instrumento del juez. Por lo tanto, la sanción administrativa es jurisdiccional. Y eso es bien determinante porque, además de la discusión del orden penal, ¿no? Tipicidad, legalidad, culpabilidad, que es un poco lo que relató Raúl, por el otro costado, lo que sucedió con la teoría del derecho administrativo sancionador es que trataron de utilizarse herramientas procesales para la aplicación de sanciones. Y lo que sucedió en el derecho público chileno es bien lastimoso, porque cuando a finales de los 80 la teoría, más bien la teoría de la derecha jurídica, ¿no? Tenía que resolver el problema si la sanción o el acto de gravamen era jurisdicción o acto administrativo, la propia derecha jurídica, una parte de la derecha jurídica, dijo que la administración es jurisdicción también. Y entonces lo que hicimos es que trivializamos la discusión. Y en la década de los 90, esta es la otra parte, es como la parte no vista, regularmente es como el lado oscuro de la luna, ¿no? La teoría de la sanción administrativa tenía esta contaminación que comenta Raúl, pero por el costado había un tema menos sexy, pero probablemente más importante, creo yo. Y es que el Tribunal Constitucional empezó a decir que la administración cuando sancionaba, o la administración cuando adjudicaba una frecuencia en el espacio radioeléctrico, era jurisdicción. Y entonces el ministro de Transporte aplicaba, para esos efectos, supletoriamente el Código de Procedimiento Civil.
Entonces, por un lado teníamos la discusión del orden penal y por el otro teníamos la discusión del orden jurisdiccional. El Tribunal Constitucional chileno declaró inconstitucional al juez tributario no porque la administración ejerciera jurisdicción, sino porque delegó la función jurisdiccional. Es una demencia total, ¿no? En ambas trivializaciones, lo que hicimos, si ustedes miran a partir del 2003, esencialmente es que empezamos a modificar procedimientos administrativos sancionadores. Eso es lo que empezó a pasar. Hoy día yo diría que el procedimiento 1.0 es la ley de procedimiento administrativo, que no está hecho para esto, pero que se adecuó. La 2.0 es la dictación de la reforma ambiental, que trata de segmentar el procedimiento administrativo sancionador en distintas etapas. Y la tercera, yo diría, que es la que se acaba de ver aprobada para la Comisión de Mercados Financieros. Si ustedes miran este cuadro, que es el argumento de Obus, en parte de lo que ha planteado Raúl, esto es bien importante porque desde el punto de vista de política pública, el utilizar el régimen de enjuiciamiento criminal o el régimen de derecho administrativo para un régimen de infracción tiene consecuencias desde el punto de vista de los estándares. Cuando usted utiliza derecho administrativo, el régimen de garantías procedimentales y sustantivas baja. No hay que tener vergüenza de decir eso. No es que no existan, es que por razones distintas o por propósitos de política pública distintos, ese régimen, en parte como lo ha explicado Raúl, funcionan con estándares más bajos, no nulos, sino que sencillamente más bajos. Este es un cuadro, esto a propósito de un proyecto Fondesit en el cual yo estoy participando, en que nosotros estamos analizando sectores. Nosotros estamos analizando el derecho administrativo sancionador de abajo hacia arriba. Es decir, después de toda esta discusión jurisprudencial, después de toda esta especulación dogmática, menos mal que no hay un profesor de derecho penal acá. Porque nosotros... No, acá, acá. No, un momento. De aquí para acá. Porque de aquí, entre Raúl y yo, el moderador... Y se me quitó. Así. Raúl organizó hace años atrás un seminario de Derecho Administrativo Sancionador y dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer dialogar a profesores de penal con profesores administrativos. Y entonces había paneles mixtos. El profesor administrativo hablaba lo que quería, el profesor de penal hablaba lo suyo. Nunca existió diálogo. Sencillamente nunca existió diálogo. Y la razón es porque en parte los penalistas miran a los profesores administrativos y dicen, esto no tiene sentido. Y es cierto, no tiene sentido. Pero si uno empieza a analizar los sectores de abajo hacia arriba, los sectores regulados, lo que ha empezado a suceder es que en verdad la discusión se ha ido trasladando a la discusión procedimental. Fíjense que hoy, es cierto, hemos decantado a la discusión del derecho administrativo sancionador por matices, pero las últimas leyes sancionatorias o de procedimiento administrativo sancionador ya vienen con regulaciones de medidas provisionales o medidas intrusivas. La Comisión de Mercados Financieros, la 21.000, que se acaba de ver aprobado, que va a entrar en vigencia pronto, acaba de regular medidas intrusivas en el procedimiento administrativo sancionador. Interceptaciones telefónicas, por ejemplo, o de comunicaciones digitales en el sueño Alewi, ¿no? O sea, el decreto Alewi, si entrara en vigencia, tiene un impacto en la capacidad de la Comisión de Mercados Financieros para revisar, entonces, los WhatsApp de los traders, ¿no? Que a mí me parece bien, lo que pasa es que me parece mal el decreto Alewi, pero revisar a los traders me parece bien. Algunos procedimientos administrativos sancionadores, como lo que sucede en medio ambiente y lo que sucede en mercados financieros, algunas de las medidas intermedias requieren de autorización judicial en la actualidad. Algunas como medidas provisionales y otras no. La delación compensada en vía administrativa, la autodenuncia quedó regulada en la ley de medio ambiente. Lo que pasa es que medio ambiente no tiene pegado de ilícitos penales, pero también ha quedado regulada en mercados financieros. Y la delación compensada por primera vez en vía administrativa, directamente disponible por la agencia, ¿no? Porque la delación compensada que tenemos hoy día en vía administrativa, administrada por el fiscal nacional, en libre competencia, requiere pasar por el Tribunal de Libre Competencia, ¿no? En delación compensada en mercados financieros, no. Y lo que va a tender a suceder es parte de otra discusión o de otra conversación que entre nosotros hemos tenido ya, que tiene que ver con esto. Fíjense que el principal desafío que tiene la discusión del derecho administrativo sancionador hoy día, ¿no? O de las sanciones administrativas, es cómo resolver la intersección que está entre la sanción administrativa y la sanción penal en algunas hipótesis. Lo que pasa es que la manera en cómo se resuelve esa intersección depende cuán contaminado va a volver a tener el debate de sanciones administrativas en la actualidad. ¿A qué me refiero? Bueno, por una parte tiene que ver con la acción discrecional de la administración para efecto de quién ejerce la acción. Esa es la discusión de impuestos internos, recuerden.
y es la discusión de libre competencia. No, ¿esto por qué es tan relevante? Porque en otros sectores la sanción administrativa respecto del mismo hecho y respecto de la misma regla convive con la sanción penal. Eso sería ley de mercado de valores. Uso de información privilegiada, entregar información falsa al mercado, ¿no? Y habitualmente lo que suele suceder ahí es que la manera en cómo se resuelve el procedimiento administrativo sancionador tiene incidencia en este otro lado. Y lo tercero, ¿no?, es que la consecuencia, este es el carteo entre, después de que se aprueba la ley que penaliza la colusión con la acción condicionada al fiscal nacional económico, es la discusión entre un profesor de Derecho Económico, Grunberg, de la facultad, con un profesor de Derecho Penal, Tito Hernández. Y el tema central, al final del día, tiene que ver con una discusión de política pública. El problema es que el derecho administrativo sancionador está al medio. Mi preocupación, ¿no?, esto sería en términos prospectivos, ¿no?, es que de tanto matiz nosotros más o menos hemos ido decantando una cierta conceptualización de la sanción administrativa. Pero las normas aprobadas en el último tiempo, sin peso dogmático, la consecuencia creo que puede generar es que inevitablemente nos va a llevar nuevamente a replantear algunas discusiones que tuvimos en el pasado, ¿no? Esto acá al medio, ¿cómo lo resolvemos? ¿Lo resolvemos por un problema de estándar de convicción? ¿O es un problema, al final del día, de medios distintos en temas de prueba? Esa discusión creo que está abierta y es probablemente la que va a terminar por contaminar algunos de los debates de sanción administrativa después de la aparente pacificación de los matices del derecho administrativo sancionador. Eso quería mostrarles ahí nada. Bien, yo creo que surge una cosa que es, uno podría decir, autoevidente, que se lo voy a preguntar a Raúl, me gustaría responderlo yo, pero no puedo. Raúl, tú estarías, no sé si estarías dispuesto a aceptar, como hace Luis, que hay una necesaria identidad entre la decisión de sanción administrativa, por ejemplo, en el ámbito de la ley que regula la Comisión de Mercado de Valores, ¿no es cierto? Una cierta identidad entre la decisión de la Administración de sancionar y la hipotética posterior decisión de condenar penalmente. Entonces, tú dirías, porque lo que está en la revisión de Luis es una relación necesaria. Entonces, el abogado se va a comportar calculando hacia el futuro con la administración, porque lo que viene luego es un hipotético proceso penal en el que, dado que ha habido una sanción administrativa, aumenta, parece ser, eso es lo que estaría en el subtexto, la probabilidad de ser condenado penalmente. ¿Qué crees tú que se podría responder desde la defensa de cierta autonomía conceptual de las reglas que permiten decidir administrativamente? A ver, yo diría que lo primero que uno tiene que tomar en consideración es que Hans Kelsen estaba en lo correcto, ¿no? No, pero eso siempre. Bueno, es decir, es propio de las reglas de derecho que ellas estén sujetas a una sanción. Es decir, la sanción es inherente a la imposición potestativa de un deber. Eso es algo que sabemos desde siempre. De hecho, es lo que distingue a los órdenes jurídicos de los órdenes morales. Es decir, pero es algo como que de cierta manera olvidamos. Es decir, en algún momento en la visión del derecho administrativo sancionador pasó a ser que sancionar es algo anormal, ¿no? Es decir, como si fuese de alguna manera posible entender que yo puedo construir un conjunto de reglas en un mercado que se presenta hostil ante el ciudadano. Bueno, voy a construir un grupo de reglas y voy a considerar que la sanción a esos deberes es anormal. Bueno, cuando pasó eso, digamos, esto se fregó. Cuando sucedió eso, esto pasó a ser algo de alguna manera extraño. ¿Por qué? Porque de cierta manera creímos que era posible hacer una teoría de las sanciones sin intervenir en los mercados. Y estoy seguro que cuando el Tribunal Constitucional, tal vez no este ha estado dando algunas señales positivas en un sentido, pero el Tribunal de hace 2 años, cuando
cuando piensa en las sanciones administrativas, piensa que no está interviniendo en el mercado, como que en realidad no está produciendo efectos en el mercado. Y entonces ese es el gran problema. Entonces, un derecho administrativo que sanciona, es decir, un derecho administrativo que hace efectivos los deberes que construyen mercados que sin esos deberes no estarían construidos. Bueno, un derecho administrativo que da cuenta de ello es un derecho administrativo que tiene que estar sometido a las reglas que hagan funcional ese trabajo. Es decir, yo creo que aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar conciencia, que es las garantías, lo que usualmente llamamos garantías. Yo sé que esto está vulgarizado, el concepto de garantía, pero lo que normalmente llamamos garantías no es algo esencialmente positivo. Las garantías son una forma de regulación de un determinado sector. Y entonces tenemos que ver si esas garantías, es decir, esas reglas de derecho, están correctamente aplicados en ese sector, es decir, si son funcionales a ese sector. La tipicidad penal, en el sentido correcto de la tipicidad penal, en el sentido verdadero, si es que, como digo, el problema es que todas estas garantías las hemos vulgarizado, pero en el sentido correcto de tipicidad, en la tipicidad penal es la proscripción de la actividad administrativa y judicial en la punibilidad. Es decir, ni los jueces ni la administración pueden colaborar en la punición. Eso no tiene sentido en el ámbito administrativo. El ámbito administrativo está hecho para el funcionamiento administrativo. Está hecho para que la administración diga cuáles son los protocolos que las empresas tienen que respetar. ¿De qué manera el corredor de bolsa, cuando le dan la orden de compra, tiene que llevar inmediatamente la orden de compra al mercado? ¿Por qué tiene que llevarla inmediatamente? Porque todos los minutos que pasen entre que le dieron la orden de compra y el que la lleva, bueno, son minutos donde el abuso de posición privilegiada está ahí, el abuso de información privilegiada está ahí. Si yo sé que un determinado empresario con gran poder adquisitivo y a lo mejor con convicciones políticas o con proyecciones políticas va a comprar algo, bueno, eso es una información tremenda. Es una información tremenda. El mercado supone que ahí hay información privilegiada y supone que lo normal es utilizarla en beneficio propio. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, establece una regla en donde le obliga a llevar inmediatamente la orden de compra al mercado. ¿Por qué tenemos que pensar que la sanción a esa regla debe ser entendida como última ratio? ¿Por qué tenemos que entender eso? Eso es suponer que entender así la sanción no va a producir ningún efecto en el deber. Y eso sabemos no es verdad. Se produce un deber. Y entonces, el derecho administrativo tiene que volver a entender la sanción como algo normal. Es decir, como una simple gestión de las obligaciones administrativas. Debe entenderla en el mismo sentido, diríamos, kelseniano. Volver a entenderla en el sentido kelseniano. ¿Y qué pasa con la sanción penal? Y esto es, si uno ve, por ejemplo, lo que sucedió en el ámbito de la modificación del decreto Ley 211, cuando se cambió de su régimen penal a la sanción administrativa. Se cambió precisamente porque cuando el decreto Ley 211 de defensa libre y competencia estaba sujeto a sanciones penales, no había ninguna sanción penal, ninguna. Es decir, éramos un país maravilloso, no había colusión, no había nada. Bueno, el legislador, la sociedad se dio cuenta de que ese modelo de condenar penalmente la colusión, los atentados a la libre competencia era inviable. Y entonces lo que teníamos es que pasar a un sistema de sanción administrativa donde el deber estuviese simplemente custodiado de una forma normal, como todas las obligaciones jurídicas, no con esta aversión al castigo razonable en el derecho penal. Entonces, cuando eso sucedió, bueno, tenemos muchas sanciones administrativas. Pero cuando luego tenemos un ejecutivo, que ya no es que sea un ejecutivo, diríamos, arriesgado, que tome decisiones de fraude del mercado, sino que ya tenemos un ejecutivo que toma el computador donde está la información y lo lleva al mapocho y lo tira al mapocho. Entonces, cuando ya tenemos eso, la sanción administrativa no da cuenta de una necesidad de sanción social. Y ahí entonces ingresa el derecho penal. El derecho penal debe dar cuenta de esos plus de dolo, de esos plus en donde ya la conducta deja de ser el simple enforcement a la regla de mercado. Y el derecho penal ocupa ahí el lugar retributivo que
que debiese tener siempre. Por eso esa compatibilidad entre derecho administrativo y derecho penal debiese estar por la idea de retomar la función del derecho penal, por un lado, esa retribución a ese plus de dolo, y entender la posición del derecho administrativo correcta, que es, como digo, el simple enforcement de las reglas de conducta. Sí, Luis tenía un punto Sí, sobre. a mí me gustaría... Yo estoy de acuerdo con Raúl, pero como soy hijo del realismo jurídico, mi problema central es el siguiente, en el fondo, ¿no? Es correcto la argumentación que ha realizado Raúl de cómo la sanción administrativa es una herramienta de colaboración para lograr resultados públicos más eficaces. Eso es correcto. Y a mayor complejidad regulatoria, probablemente, esa es mi opinión, creo yo, es más bien mi convicción, usar herramientas de derecho administrativo a sancionar son muchísimo más eficaces para el interés público. Son ese tipo de casos donde lo que yo puedo hacer es que el régimen de garantía más bien afecta al interés público. Puede ser brutal lo que digo, pero en la lógica de la racionalidad de la intervención administrativa eso tiene un sentido. Sin embargo, lo que uno pareciera que no debe descuidar es que el argumento de Raúl es perfecto si yo discrimino bien la sanción administrativa de la sanción penal. Pero esa discriminación normativamente, es decir, legislativamente hablando, en ocasiones no existe, ¿no? Y teóricamente también no existe, ¿no? Porque por la otra, y ya acá los especialistas en derecho penal podrán venir por nosotros, pero por la otra, el mundo del derecho penal tampoco es el mundo del derecho liberal que teníamos hasta hace algún tiempo, ¿no? Ese es un mundo que también mueve fronteras. Claro, lo que pasa es que se mueve fronteras a este lado de la mesa. Cuando normativamente la organización administrativa que sanciona tiene pegado al lado, prácticamente sin discriminación de conducta, un ilícito penal, las situaciones se confunden. O sea, no solo las situaciones se confunden, sino que la administración comienza a recibir en su discusión sancionatoria inevitablemente el debate sobre cuestiones del orden penal. Y yo creo que en esto hay que hacer distinciones. No es lo mismo la potestad sancionatoria en manos de la administración, en ejercicio de autotutela, donde yo tengo garantías procedimentales dentro de la administración, que el contencioso represivo, en otros términos, donde la administración opera como, entre comillas, parte para que un juez aplique la sanción, que es libre competencia, por ejemplo. De hecho, toda la racionalidad del Tribunal Constitucional, para no aceptar la cláusula de autoincriminación, en libre competencia es consecuencia de que existe el Tribunal de Libre Competencia. Pero la discusión es distinta si el debate se da respecto del procedimiento administrativo aplicado por la propia administración. Y yo creo que una de las cosas, yo creo que el siguiente ejemplo, una de las cosas de las cuales yo tengo cierta preocupación son las cuestiones o el experimento que vamos a tener con delación compensada con mercados financieros. Lo que muestra la evidencia en mercados regulados es la siguiente. Esto a propósito de la crisis del 2008, que fueron un par de cosas que nosotros estudiamos en la facultad para promover colaboración eficaz en vía administrativa para mercados financieros. Lo que demuestran las experiencias normativas en el caso europeo y en el caso americano después del 2008 es que regulados los casos de autodenuncia o delación compensada, las hipótesis de sanción administrativa aumentaron sustancialmente. De hecho, la posibilidad que tiene la administración de sancionar o de encontrar un ilícito unilateralmente es muy baja. O sea, prácticamente el cadáver tiene que estar ahí. O sea, las posibilidades, sobre todo en mercados complejos, la administración tiene muy poca capacidad de detección de ilícitos. Por lo tanto, en algunos sectores, la autodenuncia y la delación compensada en vía administrativa es muy eficaz. Entonces, lo que demuestra la experiencia comparada es que la relación pasó a ser de 1/3 proveniente de autodenuncia o delaciones compensadas y las posibilidades de sanción unilateralmente por vía administrativa era 1 en 10. O sea,
instrumentos de colaboración eficaz en vía administrativa son muy relevantes. El problema central es que la colaboración eficaz es una práctica de los litigantes en el orden penal. Y por lo tanto, lo que va a suceder, inevitablemente, es que vamos a pasar un tránsito de contaminación, nuevamente de discusión del orden penal al derecho administrativo sancionado. Mi único punto es el siguiente. Yo creo que hay buenas razones precisamente para mantener a la sanción administrativa en la finalidad de interés público que persigue. Y por lo tanto yo creo que no tiene ninguna, no se sostiene la idea de la sanción administrativa como última ratio, como afirma Raúl. Eso es correcto. El problema está en aquellas hipótesis donde normativamente conviven la sanción administrativa con la sanción penal y que es extremadamente difícil, por no imposible. Yo diría que en algunos casos, por ejemplo, si ustedes miran 2, 3 hipótesis de mercados de valores, sustantivamente no hay diferencia entre la sanción administrativa y la sanción penal respecto de la descripción. Y el mejor ejemplo está Boca de Jarro, que yo sé que, sobre el cual nosotros podemos tener discusiones, pero es el caso de la Polar y la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso del alcalde. Y la discusión de ese fallo, que uno podrá no compartir, o podrá compartir dependiendo de cómo se justifique, tiene un principio de discusión en la idea de que el hecho descrito en un lugar y en la otra es exactamente el mismo. En rigor, la administración tomó la misma regla que la persecución penal para sancionar al alcalde. Yo digo, esos casos conflictivos, esos casos borde, son los que pareciera nosotros ahora debiéramos hacernos cargo. Porque de no hacernos cargo, el péndulo que teníamos, ¿no?, de una situación relativamente pacífica va a volver a generar una discusión. Esta vez no por la cuestión sustantiva de la sanción administrativa, sino que por las cuestiones no vistas desde el inicio, creo yo, que son las cuestiones del procedimiento administrativo sancionador en manos de la administración. Yo tendría, perdón, sobre estas dos intervenciones, dos preguntas muy precisas para poder avanzar y dar paso a las preguntas que puedan tener todos en el público. Raúl, tú te referiste como parte súper central de tu alocución para hacer esta diferencia entre derecho penal y administrativo a dos cosas. Una es lo que llamaste el plus de dolo. Y la verdad es que, o sea, me cuesta imaginar cómo hay plus de dolo, dado que si el dolo es conocimiento de la prohibición contener una regla de comportamiento, entonces ¿cómo te puede hacer plus o menos plus? No hay dolo siempre que haya conocimiento, desde una perspectiva. Dolo sería conocimiento. Y luego eso me mueve a la otra pregunta que es más dramática para mí, y yo te la hice en un café una vez, lo confieso. Que entonces esto supone decir que la sanción administrativa no retribuye. Eso, primero. A ver, uso el ejemplo que colocó Luis para poder responder esta pregunta. En el caso, la regla que sanciona al alcalde, en el caso de la Polar, sostiene que el que maliciosamente no entregue datos a la superintendencia, información falsa al mercado, información falsa a la superintendencia, será castigado penalmente con unas penas que coloca ahí. Bueno, a ver, esto supone que la empresa que tiene que entregar información sobre su negocio a la Superintendencia de Valores y Seguros tiene una obligación de entregar antecedentes. Esos antecedentes tienen que ser correctos, tienen que ser fidedignos, pero la sanción a esa infracción está sujeta a una sanción penal. Bueno, aquí este es un punto crítico donde uno puede ver la disfuncionalidad de que la regla de fuerza de deberes es una regla que está sujeta a una sanción que se entiende como última ratio. Es decir, yo tengo que entregar antecedentes, pero la sanción que tengo es una sanción penal, con todas las garantías que se supone se conceden en el ámbito penal. Por algún momento vamos a entender esas garantías en el sentido penal clásico, es decir, presunción de inocencia significa presunción de inocencia, no significa derecho al recurso, no significa presunción de inocencia. Debido proceso significan el debido proceso, por lo menos en su construcción antigua desde la Carta Magna. O sea, significa algo, no esto de un proceso simpático, no, significa algo. Bueno, si eso significa suponer que todo el mercado de información de las empresas sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, suponer
que ellos tienen que, de alguna manera, entregar a la Superintendencia de Valores y Seguros su información y por ende solamente van a ser sancionados cuando maliciosamente no la entreguen. Y la sanción a la cual van a estar sujetos es una sanción penal. Bueno, eso significa entonces destruir el mercado de valores. ¿Ah? La verdad es que es una obligación normal, es una obligación administrativa normal entregar los antecedentes correctos al órgano que fiscaliza. Es una obligación que no tiene ninguna extravagancia y cuya sanción no tiene que ser pensada como última ratio, tiene que ser pensada como cualquier otro tipo de obligación. Y esto tiene muchas consecuencias en el ámbito de las garantías. Esto quiere decir que la administración pública, y esto es muy relevante, la administración pública va a fracasar, la Superintendencia de Valores y Seguros va a fracasar tanto cuando no sancione al culpable como cuando sancione al inocente. Va a fracasar en ambos supuestos. Es decir, no tiene ninguna diríamos, aversión al castigo. No debiese tener ninguna aversión al castigo, porque lo que le interesa es simplemente una cosa tan sencilla como que le entreguen la información fidedigna. Y entonces, lo que hace la administración pública es sancionar en la manera en cómo se sancionan las obligaciones administrativas. Es sancionarlas con lo que, lamentablemente, esto es ocupando el lenguaje penal, llamamos nosotros culpa infraccional, ¿no? Y que por lo demás la mayoría de los órdenes jurídicos comparados hacen referencia a la misma idea. Culpa infraccional, lo que es de alguna manera la negación de la idea de culpa, porque es, oiga, usted infringió, punto. Ya no hay que probar nada, ninguna idea de imagen al momento de pensar que yo quería entregar esto y después no quise entregarlo, me representé o no me representé. No. Usted simplemente va a ser sancionado porque su obligación es entregar datos fidedignos. Esa es una obligación, diríamos, administrativa, independiente del carácter de malicia, independiente del carácter de dolo que tenga el tipo penal, que está derechamente custodiado en la misma ley, utilizando la expresión normal en los tipos penales maliciosamente. Y por ende, entonces, es razonable que yo sancione administrativamente cuando entreguen una información no fidedigna y luego, si es que esa no entrega es una no entrega en la manera en que se hizo en el caso de la Polar, es decir, una no entrega hecha en condiciones de que la no entrega se hacía para poder hacer esas renegociaciones en la noche, ocultos, tratando de fregarse a todos aquellos que estaban con obligaciones no pagadas en los últimos 180 días, 3 meses. Entonces lo que yo hacía era simplemente en la noche con un computador renegociarles esto obligatoriamente con el objeto de evitar evitar que la empresa apareciese con un pasivo tremendo y por ende hacer que tuviese un patrimonio maravilloso y sus acciones tuviesen un valor tremendo y ganarme los bonos de producción. Bueno, eso ya es distinto. Eso ya no es el simple enforcement a la regla administrativa de entrégueme los datos correctos. Ahí detrás hay malicia, ahí detrás hay dolo. Y ese dolo tiene que ser penalizado. Y entonces volvemos ahí a la correcta pregunta, al correcto reposicionamiento de la duda entre derecho administrativo y derecho penal. Y el correcto es, bueno, non bis in idem. Non bis in idem no en el sentido incorrecto en que lo hemos entendido de que no pueden haber dos sanciones frente a un mismo hecho. Eso es incorrecto. Lo normal, diríamos, en el derecho es el bis in idem, ¿no? Lo normal es que las sanciones penales estén asociadas a otro tipo de inhabilidades que también son sanciones. Lo normal es que una sanción penal dé lugar también a un juicio indemnizatorio. Es normal que haya más sanciones. Lo que dice el non bis in idem es usted no puede afectar la proporcionalidad sancionatoria, ¿no? Es decir, no puede respecto de una persona sancionarlo con una pena penal tremenda y luego además sancionarlo con una sanción administrativa grotesca. Eso en Chile nunca ha pasado. En Chile nunca ha pasado. En los principales casos de sanciones administrativas en los campos de valores, Ponce Lerú, por ejemplo, bueno, la sanción alcanzó a neutralizar el 24% de la ganancia ilícita del señor Ponce Lerú. Esas son nuestras sanciones. Eso, en buena cuenta, uno podría decir son desproporcionadas para la sociedad, digamos, no desproporcionadas para el señor Ponce Lerú.
Y luego tenemos, bueno, ¿cuáles son las sanciones penales del señor alcalde o toda esta gente que participó en la Polar? Bueno, procedimiento abreviado, remisión condicional. Sí, estuvo en prisión preventiva un mes, una cosa así, pero bueno, eso quiere decir que es normal, no es una infracción a la proporcionalidad que esté un mes en la cárcel y luego tenga una sanción de 20.000 unidades de fomento. Eso es correcto. Eso yo no veo cuál es ahí la desproporción real, asumiendo que luego estas mismas empresas que fueron sometidas a los mismos procedimientos en Estados Unidos les aplicaron sanciones que son 3.000% más de las que nosotros imponemos. Y sanciones, por lo demás, que en países decentes cancelan la personalidad jurídica de empresas que realizan este tipo de acciones. Entonces, el correcto sentido, es verdad lo que dice Luis, en muchos casos pueden que estén cerca la sanción penal y la sanción administrativa. Es verdad, eso yo creo que no es algo que hay que esconder, y yo diría que no es algo especialmente negativo. Lo que importa es tener claridad acerca de cuáles son las funcionalidades que tiene la sanción administrativa, que es simplemente pensar hacia futuro, introducir obligaciones para que los incumbentes en ese mercado simplemente entreguen datos fidedignos, no hagan renegociaciones en la noche, no intervengan los estados financieros. Bueno, es una obligación administrativa normal que tiene que ser entendida de manera normal, no entendida como una obligación que puede ser sujeta a un mecanismo sancionatorio de última ratio. Y por último, en la parte penal, es decir, cuando existe, yo a lo mejor, no sé si será la forma correcta de decir un plus de dolo, pero es cuando se dan ahí las atribuciones que son correctas en el ámbito penal, es decir, cuando hay malicia, cuando hay dolo y cuando hay efectivamente un tipo penal. Bueno, en ese caso también es correcto que sanción administrativa y sanción penal cohabiten en un mismo espacio sin infringir una proporcionalidad correctamente entendida. Sí, y Luis, en tu última intervención tú aludiste a algo que también ha tocado ahora Raúl, a algo que yo me niego a aceptar, que es esta identidad de hecho. Ustedes dicen los dos, el mismo hecho da lugar a estos dos títulos, ¿no? Pero el predicado respecto de los hechos depende directamente de las reglas que nos permitan reconocerlos. Y uno diría, y en parte en una lámina tuya estaba ahí el problema de la prueba penal y su pertinencia en el ámbito administrativo. La gran pregunta a los profesores administrativos, entonces, ¿cuáles son las condiciones para reconocer a lo que llamaríamos sus hechos? Los hechos administrativos, ¿no? Una de las cosas que se ha discutido a propósito de esa sentencia equivocada, yo creo también, que reconoce Nevis y Niem en el caso de la Polar, es prescindir precisamente de esta dimensión de hecho en sentido procesal, o sea, en el sentido de las reglas que le permiten verificar. ¿Cuáles son, primero Luis, no sé qué le toca, cuáles son las reglas, o cuál es un criterio, alguna intuición sobre eso? Porque si hay, la respuesta supone formularla, entonces ya no se puede seguir hablando de un hecho que genera una especie de doble sanción, en ningún sentido. Yo quiero hacer una precisión. A mí no me gustan las sanciones penales para infracciones administrativas. Creo que le hacen un flaco favor a la administración. Yo prefiero una administración pública con potestades sancionatorias muy intensas, multas muy grandes, y tener alejado el régimen de enjuiciamiento criminal. Sí, la razón es que la sanción administrativa responde a propósito de política pública bien específica, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, yo sé que aquí hay gente del Ministerio Público, yo creo que es correcta la solución en el caso del Servicio de Impuestos Internos, y es correcta la solución en el caso de la Fiscalía Nacional Económica. Para hipótesis complejas, lo que yo creo que uno debe satisfacer en primer lugar es el interés público que subyace a la intervención de la administración. Yo creo que eso es lo correcto, ¿no? Luego uno podrá escrutar si el órgano que toma la decisión para ejercicio de la acción está motivado o no está motivado, pero yo creo que separar órdenes, que yo creo que lo que trato yo de decir, separar órdenes es extremadamente relevante. Lo que yo creo desde el punto de vista de resultados es que cuando uno acompaña la sanción administrativa en convivencia con la sanción penal, la administración se hace menos eficaz, que es lo que yo creo que es lo razonable que uno tiene un sistema sancionatorio,
cuando le entrega sanciones a la administración, lo que uno quiere es que el propósito de interés público se cumpla. Es decir, la sanción forma parte de una etapa del ciclo regulatorio, ¿no? Y por eso, si ustedes miran el cuadro, o se recuerdan del cuadro que mostré, el procedimiento sancionador, en esto yo creo que estoy de acuerdo, aplicaría la categoría del profesor Valenzuela, lo adjetivo y lo sustantivo no existe, ¿no? El ocupar herramientas del procedimiento administrativo sancionador para, por esa vía, lograr satisfacer rápidamente el interés público es mucho más eficiente con reglas de procedimiento más flexibles para lograr esa solución. Entonces, mi intervención anterior era un problema de diagnóstico de realidad. Yo podría estar de acuerdo con Raúl, pero la autoridad administrativa cuando sancionó se refirió a la malicia específicamente como si fuera dolo penal, ese es el problema que tiene ese caso. Después, cómo se corrige más adelante, ese es otro problema. Yo creo que sería el otro ejemplo que está dando vuelta, que yo creo que también sirve como hipótesis. Fíjense las propuestas de tipificación de delitos ambientales que andan dando vuelta. O sea, yo creo que le haríamos un flaco favor a la potencialidad de la sanción administrativa en el regulador ambiental si al lado coloco inmediatamente una sanción administrativa, una sanción penal. Fíjense, las infracciones están asociadas a incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental y eventual daño ambiental. Dos hipótesis que para poder verificarse son completamente administrativas. Ese es mi punto. Entonces, es cierto que uno puede hacer distinción de hechos para poder evaluar el disvalor. El problema está en cuando la conducta está condicionada a que el presupuesto inicial es un disvalor administrativo. Y yo creo que esa manera de regular normativamente, el problema que gatilla, de nuevo, es que inevitablemente lleva a la discusión de dos órdenes o de superposición de principios en la sanción administrativa. Ese es mi punto. No es una discriminación estrictamente dogmática, es el dilema que enfrenta la administración precisamente cuando la hipótesis normativa realiza la confusión. Raúl, ¿tú dirías algo sobre esto? ¿O damos paso a Simplemente, rápidamente, corregiría lo que dije, en el sentido que no es solamente los hechos en bruto, digamos. Esto ya es una clasificación un poquito más sofisticada para el derecho administrativo, ¿no? Pero yo diría que entonces son los hechos jurídicamente interpretados, ¿no? Entonces, ahí con eso corrijo la precisión agudísima que el profesor Valenzuela me hizo. A los dos. A los dos. Preguntas del público. Aquí a primera fila, allí, segunda fila a la izquierda nuestra. Sí, aquí. No. Ahí sí. Las dos exposiciones muy buenas, interesantes. Creo que da un debate autónomo para unas jornadas propias de derecho administrativo, pero yo simplemente tengo un par de comentarios que intentaré resumir en dos o máximo tres preguntas, ¿no? Dos jus puniendi, si lo entendí bien a Luis. Si es así, ¿qué principios limitadores tendría la administración? Porque las penas, las sanciones de multa que pone la administración, veas el caso de la Unión Europea, ¿no? Y significan como equivalente a la pena de muerte de una persona jurídica, ¿no? La puedes hacer desaparecer. Entonces, si la función es simplemente recaudar dinero, pero la consecuencia de eso significa eliminar a una persona jurídica, ¿debería tener algún límite, algún principio sobre eso? O sea, si distinguimos claramente que ya estos matices de lo que habla la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional simplemente son que hay dos jus puniendi, bueno, ¿cuál sería el límite de la facultad sancionatoria del Estado, ¿no? ¿O no es necesario un conjunto de garantías? Seguramente esto tenga que ver con una cosa que se refiere a cuál es el fin de la sanción administrativa, si estamos diferenciando de la sanción penal, ¿no? Entonces, también apareció la idea del interés público, pero ¿no cubre la sanción penal ya ese interés público? ¿Hay un interés distinto? ¿Cuál es? ¿El recaudador? ¿El cumplimiento de la sanción administrativa? ¿Objetivo de prevenir riesgos? Pero
cuando el riesgo ya tiene una naturaleza importante, en la mayoría de los casos aparece alguna norma penal, ¿no? Entonces también hay lo último, yo creo que lo problemático de esto que plantea especialmente Luis es el problema de la accesoriedad del ilícito administrativo con el ilícito penal y su distinción, que en algunos casos es imposible establecer. O sea, cuando el mismo hecho está en la norma administrativa y aparece luego en la norma penal, es que es una accesoriedad absoluta, ni siquiera limitada o relativa, sino que completa. ¿Cómo se distingue ahí las dos posibilidades de hechos? Hay un mismo hecho que tiene una doble sanción. Y lo del non bis in idem comparto completamente con ustedes, porque es más, en Chile hay casos de tri bis in idem, quadri bis in idem. Un mismo hecho, sanción administrativa, multa, responsabilidad civil, responsabilidad penal. O sea, no creo que haya problema con eso, ¿no? Entonces, solo ese comentario y ver si podemos darle alguna vuelta más de este debate. Prefiero juntar preguntas, porque había otra palabra. No era para ti esa pregunta. Había otra palabra. Juntaremos un grupo y responderemos en bloque. Entonces, allá a la izquierda, segunda fila. Se escucha y sí. Bueno, yo soy abogado, trabajo en la Defensoría Regional de los Lagos, soy operador del sistema de justicia penal, y lo primero es felicitarlos por la ponencia. De verdad que resulta, para los que trabajamos en el sistema de justicia penal, refrescante tener la posibilidad que nos da la jornada de acceder a otras áreas de discusión que también, y como se advierte, son en todo caso cercanas al derecho penal. Yo quería hacerle una consulta, bueno, si el tiempo lo permite, a los dos profesores, a partir de un comentario fundado en la experiencia profesional, y por lo tanto está teñido con un prejuicio, que es un prejuicio tal vez de quien se ha dedicado a la defensa. Pero descontado el hecho del análisis que hace el profesor Letelier, que lo encuentro muy interesante porque distingue ámbitos sancionatorios que están directamente asociados a actividades que no son comparables. Descontado eso, una pregunta y un comentario general. Cuando escucho a alguien abogar en favor de reducir garantías fundamentales o garantías de debido proceso, que de acuerdo a mi experiencia no ha sido otra la historia de la reforma procesal penal. La reforma procesal, desde que se inicia a la fecha, ha consistido en la discusión acerca de cómo se reducen garantías de debido proceso y también garantías sustantivas. Esa es la historia penal. Los que trabajamos en esto lo vivimos desde que comenzó. Y lo que uno siente cada vez que se promueve la idea de tener menos garantías, menos limitaciones al ejercicio del poder, es la expresión de una debilidad. O sea, ¿quién pide menos garantías? Las policías piden que haya menos garantías para poder hacer una investigación eficiente. ¿Por qué piden menos garantías? Porque no tienen las capacidades técnicas de hacer una buena investigación respetando derechos fundamentales de las personas. Se piden más garantías para efectos de poder aumentar el número de condenas. ¿Por qué? Porque no está la capacidad de generar una prueba o de generar información de calidad o de asegurar independencia o imparcialidad en el juzgador para arribar a ese resultado sancionatorio. ¿No será acaso que queremos corregir las debilidades que tiene el Estado, las debilidades que tiene la administración, que parecen más o menos manifiestas en el ámbito económico, en el ámbito medioambiental, y por lo tanto el Estado, como no tiene la capacidad, no tiene la fuerza para hacer cumplir un orden, acude en definitiva a una idea de reducir, limitar garantías que, por lo demás, si uno revisa, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Suprema, en general esas garantías al final se han traducido en buena medida en estándares de pura racionalidad y proporcionalidad en cuanto a la consecuencia sancionatoria respecto de la forma de intervención en la investigación. Esa es mi consulta.
dos comentarios. El primero es en relación a las grandes multas. Yo diría que hay algo ahí que hay que decir. Yo creo que una empresa que renegocie los créditos en la noche ocultamente es una empresa que tiene que desaparecer. Una empresa que se dedique a coimear políticos es una empresa que tiene que desaparecer. De hecho, son empresas que a veces ni siquiera las multas dan cuenta realmente de cuál es la sanción, diríamos, funcionalmente perfecta para esos tipos de mercados. Es decir, hay ciertos ilícitos que nosotros tenemos que, de cierta manera, tomarnos en serio esa protección al mercado. O sea, si queremos proteger al mercado, debiese ser normal que saquemos empresas de ese mercado. Esto, por lo demás, es algo que muchas legislaciones comparadas ya lo han entendido. No vale la pena tener empresas que hagan parte de su negocio el entregar dinero a políticos. No vale la pena tenerlas. Es verdad que esto puede producir márgenes de cesantía, a lo mejor va a desacelerar algún tipo la producción, pero en el largo plazo el mercado gana mucho. El mercado va despejando a aquellos que se comportan de manera leal, y lo que le interesa en ese caso al derecho administrativo es ese comportamiento legal. Si la disolución la dejamos solamente en el ámbito penal, bueno, puede ser una decisión, yo no niego que no, pero diría yo que es una decisión que no tiene que ser interpretada en el sentido, diríamos, fuertísimo del derecho penal. En la disolución de una empresa que haga este tipo de acciones, uno debería tratar de sacarla del mercado de una manera un poco más expedita que la que supone garantías penales fuertes. Entonces aquí hago yo una referencia a la segunda pregunta de las garantías, y luego a lo mejor entronco con la primera. Abogar por no aplicar las garantías penales es una forma de reconocer nuestros problemas, nuestros déficits en la manera en cómo se gestiona los deberes administrativos. Yo diría que en principio no. Y diría en principio que no porque porque creo en la aplicación de garantías penales en los ambientes penales. Es decir, de hecho diría yo que lo que caracteriza a una sanción penal no es tanto que esté en el Código Penal, lo que caracteriza a una sanción penal son sus garantías. Es decir, la retribución, el estigma social no está dado por la cárcel, está dado principalmente porque es una condena que se ha hecho respetando garantías. Es decir, yo le voy a reconocer todo este tipo de garantías y aún así lo condeno. Eso es lo que produce el estigma y la reprobación. Es decir, la garantía es básica para darle ese carácter estigmatizador que correctamente tiene el derecho penal. Pero ese mismo sentido de garantías en el ámbito administrativo fracasa constantemente. Salvo que hagamos que esas garantías, desfiguremos esas garantías y entonces no sean lo que en el derecho penal son. Entonces, bueno, cuando aplicamos la garantía, por ejemplo, del debido proceso, bueno, si hay algo básico en la garantía del debido proceso es el juez imparcial. Eso es básico, es la primera garantía, es garantía de carta magna de debido proceso. Bueno, eso es inaplicable en el derecho administrativo. Si es que se entiende que la administración es una parte dentro del problema. ¿Por qué? Porque en el derecho administrativo es básico al interior de la sanción administrativa que el que impone la sanción sea la administración pública. ¿Qué es lo que decimos constantemente nosotros? Bueno, es que el espacio de garantías no está dado, especialmente en el procedimiento sancionador. El espacio de las garantías está dado cuando se den las garantías del debido proceso. ¿Cuándo es eso? En la impugnación de la sanción administrativa. Es decir, cuando vaya a un tribunal y ese tribunal controle la nulidad de esa sanción administrativa y la controle de manera intensa, la controle con lo que es el principio de legalidad administrativa, que es nuestra gran garantía. Esto es la legalidad correctamente entendida. Es decir, usted tiene la única posibilidad que usted tiene de imponer sanciones es que esto siga un estándar legal. Y ese estándar legal, como principio de legalidad, supone que el juez tiene fuertes competencias controladoras. Puede controlar todos los requisitos externos del acto administrativo, la forma, el procedimiento, la competencia del órgano administrativo para poder imponer esa sanción. Y luego puede ver la legalidad interna, que los hechos sean los hechos
sean los hechos correctos, que son los que informan esa sentencia, que los motivos que siguió el tribunal sean los correctos, el órgano administrativo sean los correctos, que no hubo desviación de poder. Es decir, hay un control intensísimo. Hay dos partes que se presentan en igualdad de condiciones. Ya el Estado no tiene esos privilegios procesales antiguos, se presenta simplemente como un igual frente al particular a defender su sanción y el otro a impugnarla. Ese es el espacio de garantías. Aplicar debido proceso, en el sentido correcto de debido proceso. Como digo, si lo desfiguramos podemos aplicar cualquier cosa entendida como debido proceso, pero aplicado en el sentido correcto de debido proceso en el ámbito administrativo, ese ámbito es totalmente ajeno a ese espacio. Lo mismo pasa con la presunción de inocencia. Si la presunción de inocencia es algo, si presunción de inocencia es solamente el derecho a un recurso, el tener la obligación de probar la infracción, y eso lo llamamos presunción de inocencia, bueno, uno podría decir que entonces todo demandado tiene presunción de inocencia porque la carga de la prueba corresponde al demandante. Entonces, pero si eso es presunción de inocencia, bueno, ahí la podemos aplicar sin ningún problema en el ámbito administrativo. Pero si presunción de inocencia es lo que es para el derecho penal, esa presunción no tiene tanto sentido en el ámbito administrativo cuando la administración puede sancionar solo con el informe de la fiscalización. ¿Por qué? Porque creemos en la fiscalización, ¿no? Porque luego, si es que hay algún problema, ese problema va a ser resuelto en términos de control en el control de la nulidad judicial, porque ese va a ser el espacio correcto para las garantías. Yo quiero hacer algunas precisiones porque a ratos creo que ustedes pueden creer que hay que llevar los jacobinos del derecho administrativo. Sí, digo, porque... Y las precisiones las quiero hacer a consecuencia de las preguntas y a consecuencia de lo que ha dicho mi amigo Raúl Letelier en esta última parte. Por eso es una discusión de familias. Y quiero comenzar con las preguntas del profesor Navas. Yo creo que el problema central no es sostener que existen dos jus puniendi estatales. Yo creo que la categoría, es cierto que hay un jus puniendi, trasladar la dogmática española al derecho administrativo chileno ha sido un error, entre otras razones porque ha prescindido de la cláusula constitucional que existe en el derecho español y además su tradición del debate a partir de los 70. Yo creo que son dos hipótesis distintas. La sanción, mirado de la perspectiva del derecho administrativo, tiene los anteojos de lograr que la promesa de la felicidad posible que hace la administración, es decir, por eso creamos agencias administrativas con el propósito de resolver problemas públicos bajo ciertos criterios de regularidad, va a ser posible. El derecho administrativo en los últimos 50 años lo que ha vivido es un proceso de agencificación. En términos sencillos, lo voy a decir así, la predeterminación normativa no es posible y por lo tanto lo que creamos son agencias administrativas a cargo de sectores, entonces tenemos organización, acto, procedimiento. La gran revolución del siglo XX en el derecho administrativo es que los poderes de adjudicación que históricamente estuvieron en el juez están en manos de la administración. Esa es una descripción de realidad en Chile y en buena parte de los países del mundo. Por lo tanto, lo que yo creo que es conveniente decir es que la sanción administrativa es una tipología de acto administrativo de gravamen. Eso es correcto decirlo así. Y en el derecho administrativo, o sea, yo no necesito recurrir a la teoría general del jus puniendi para sostener que la sanción administrativa debe cumplir con ciertos umbrales básicos de garantía frente a los administradores. O sea, yo creo que no hay que tener pudor en este lado de la familia de decir que la sanción administrativa debe cumplir con cierta garantía. Lo que pasa es que esas garantías son propias del derecho público. De hecho, el derecho administrativo está explicado como un régimen de garantías, en una parte. Lo que quiero decir es que esas garantías no necesito ir a buscarlas al derecho penal para que puedan ser satisfechas por la administración. El ejemplo sería respecto a las multas cuantiosas. De hecho, lo que ha venido sucediendo, si ustedes miran la legislación del último tiempo, por eso prefiero construir de abajo hacia arriba, es que la administración lo que ha venido haciendo es aplicar el estándar de capacidad económica del infractor. Es decir, la sanción administrativa debe cumplir dos propósitos. Tiene que ser lo suficientemente severa para capturar, ¿no?, el beneficio económico que implique infringir la regulación administrativa, pero tiene que ser lo suficientemente idónea para evitar que quien le aplica la sanción lo lleve a la quiebra.
salvo que usted quiera suprimir directamente la personalidad jurídica, en cuyo caso creo que es una sanción distinta. ¿No? Y por eso creo que el caso Guzmán Laño, los casos cascadas son malos casos, porque al aplicar un criterio de principio de proporcionalidad con el techo máximo, lo que hizo al final del día es que el Tribunal Constitucional dijo, usted al final obtenga una renta de incumplimiento superior a ese techo máximo, total, hay un precio máximo. Y yo creo que en esa racionalidad es donde uno debe entender la lógica de la sanción administrativa de cara a los ejemplos que nosotros hemos señalado. Es decir, no es que el derecho administrativo en este lado de la familia esté promoviendo la inexistencia de garantía. Lo que está diciendo es que las garantías que provee el régimen de derecho administrativo general son suficientes para entender el control del acto administrativo de gravamen como es la sanción. ¿Por qué digo esto? Porque yo comparto el juicio de que las reformas lo que han hecho es reducir el ámbito de garantías en el régimen de enjuiciamiento como un mecanismo de subsidio a la persecución penal. Eso es lo que yo diría desde esta perspectiva. En el derecho administrativo del último tiempo, la discusión es a la inversa. O sea, hay que tener cuidado con esto. Yo creo que es muy peligroso tratar de hacer equivalente la discusión de garantías como si fueran uniformes las posiciones de los administrados. El problema central que tiene el diseño de derecho administrativo sancionador en el caso chileno es que nosotros hemos tenido que ir a construir un sistema para poder legitimar en mercados complejos. Yo solo quiero dar el siguiente dato. Toda la jurisprudencia o la jurisprudencia más significativa en materia de derecho administrativo sancionador viene del Tribunal Constitucional y de la tercera sala. La sanción administrativa para particulares que pueden ser especialmente afectados en sus derechos están discutiéndose en la segunda sala. Estoy hablando de migrantes esencialmente, donde se está aplicando criterio de derecho administrativo sancionador. Y la segunda sala, que es la sala penal, está aplicando criterios distintos. Pero cuando yo me voy a los problemas de derecho administrativo sancionador clásico que se discuten en la tercera sala y en el Tribunal Constitucional, los casos son empresas eléctricas, mercados financieros, ¿no? Regulación en bancos. O sea, el leading case más importante del último tiempo es ese FIF Corbanca. Entonces, los casos, cuando nosotros hablamos de derecho administrativo sancionador, ha sido el esfuerzo por construir una teoría lo suficientemente atractiva para ser eficaz a la administración y con un umbral de garantías elementales, ¿no? Donde el sujeto probablemente sancionado no es doña Juanita, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esta advertencia? Porque yo creo que la racionalidad de lo que ha venido sucediendo en el régimen de enjuiciamiento criminal es distinta a lo que nosotros estamos haciendo acá. Lo que nosotros hemos tratado de hacer acá es construir, ¿no?, reglas para hacer posible la competencia administrativa. En otros términos, la sanción administrativa es una del set de herramientas para ser eficaz a la administración. Lo que demuestra la evidencia es que cuando la administración solo tengo elementos de consideración de pesquisa directa, sí, las posibilidades de detección son muy bajas. Si uno mira, cuando la sanción administrativa inyecto colaboración eficaz, lo que sucede, por lo pronto para la evidencia en mercado financiero, es que la potestad sancionatoria aumenta sustancialmente. ¿Es eso correcto, mirado desde las lógicas de los resultados públicos esperados para las agencias administrativas creadas con esa finalidad? Yo creo que sí. ¿Es correcto homologar ese ámbito de restricción de garantías equivalente a lo que se ha estado sucediendo en el régimen de enjuiciamiento criminal? Yo creo que no. Y yo creo que la discriminación es muy relevante porque al no hacer la discriminación se produce esta controversia. Yo creo que este problema de ausencia de discriminación es parte de lo que tiene algún sector del Tribunal Constitucional. Yo soy menos optimista que Raúl respecto de las sentencias del Constitucional. Yo, por la buena sentencia en materia de interrupción del embarazo, no voy a decir que las decisiones del tribunal han sido correctas. El próximo año se retira Carlos Carmona, que es el cargo que se satisface por el nombramiento del presidente de la República. El actual presidente del tribunal es Iván Aróstica, que cree, entre otras cosas, lo ha dicho él en 4 artículos históricos, es cosa de mirar sus votos, que la sanción administrativa
debe ser observada con los ojos del régimen de enjuiciamiento criminal. Y así como van las cosas, la probabilidad de que sea la derecha jurídica quien nombre al próximo ministro del Tribunal Constitucional va a ser que esto termine 7-3. Entonces, genuinamente sí vamos a ser minoría nosotros, desde el punto de vista de la argumentación teórica, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? La izquierda jurídica. Es que no sé, puede ser la wiki izquierda jurídica, no sé, no, la verdad. Y yo quiero finalmente hacer una prevención a mi estimado amigo Raúl. Yo sé lo que él quiere decir cuando me dice, mire, todas las garantías estén en el tribunal, pero yo creo que uno no puede pasar por alto, o tiene que darle algún sentido a la regla de la ley que dice que el procedimiento administrativo tiene que ser justo y racional. Esa regla está ahí. Y a esa regla hay que darle contenido. Una manera de decir de justo y racional es que hay ciertos elementos procedimentales que deben cumplirse y evidentemente dentro de ellos en el procedimiento administrativo no está la imparcialidad. Porque poner todas las fichas en la revisión judicial, como lo que trata de hacer Raúl acá en el comentario, a mí me parece un peligro. A mí no me gustan los jueces evaluando la política pública, entre otras cosas porque la racionalidad del juez es distinta a la de la administración. La racionalidad de la administración tiene por propósito una cuestión estrictamente implementativa. La del juez es adjudicativa. El peso de derechos para el juez es más relevante que el resultado de la administración. Es cierto, y este es un dato que no es menor, en mercados, en sanciones en mercados, los jueces tienden a ser más deferentes con la administración. Pero siempre hay un caso que quiebra. Entonces yo creo que la regla de garantía, colocarla exclusivamente en el tribunal, creo conspira contra el propio propósito de la eficacia de la sanción administrativa. Eso. Tenemos espacio todavía para preguntas. Atrás. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Enrique, soy abogado del Ministerio del Interior y quisiera hacer una consulta respecto, me llama mucho la atención el razonamiento efectuado y principalmente el tema de extranjería. Nosotros como Intendencia Regional nos toca defender al Estado probablemente tal, al Ministerio, frente a la interposición de recursos de amparo por sanciones administrativas de expulsión. Y se nos ha presentado la dificultad muchas veces de que, bueno, claramente la técnica legislativa del decreto de ley 1074 no es de las mejores. Ha sido bastante cuestionada, atendido el régimen, la forma de aplicación de la norma, específicamente la expulsiva, que es una sanción administrativa. Y se genera la dificultad que, por ejemplo, el artículo 68 y 69, que tipifica, o sea, más bien establece el ingreso clandestino, da la facultad, en este caso al Ministerio del Interior, para decretar administrativamente la expulsión, y además, posteriormente, el artículo 69 lo tipifica como delito, y le establece una sanción, en este caso, una pena privativa de libertad. La dificultad que nosotros generalmente vemos, y bueno, por lo menos acá en la región hemos tenido solamente una sentencia en la Corte de Apelaciones que nos ha dado la razón, con justa medida, y guarda relación precisamente con lo que ustedes señalaban, la diferenciación, en este caso, de sanciones son distintas, la lógica es distinta. Ahora, lo que llama la atención es que al momento de llegar a la Corte Suprema, y al revocar el fallo, el único fallo que hemos obtenido nosotros, guarda relación precisamente con los cuestionamientos del debido proceso, pero de una óptica penal, no de la óptica administrativa. Porque siendo más bien purista, nosotros lo que generalmente hacemos, y una práctica habitual del Ministerio, es desistirnos de la acción penal, a través de un desistimiento de la misma denuncia, se denuncia y se autodesiste, es bien extraña la figura, pero con la finalidad de irnos derechamente a la aplicación de las potestades que el mismo legislador, en este caso, ha entregado a la Administración. Y entonces, nosotros en definitiva cuestionamos muchas veces en la argumentación que quizás lo que se nos pudiese reprochar no es el dirigirnos o de abocarnos a realizar un proceso conforme a la lógica del derecho penal, probablemente tal, sino más bien a no tener un debido proceso, toda vez que, como bien señalaba, nuestro único fundamento probablemente tal para dictar la resolución de expulsión, o en este caso el decreto exento, o sea, el decreto afecto, cuando es con el Ministerio probablemente tal, es que nosotros nos basamos únicamente en parte policial, por ejemplo. Pero me hace mucho sentido lo que ustedes exponen en este sentido en cuanto a que la óptica, la lógica es distinta. Y que lo que nosotros en definitiva sostenemos es que lo que estamos aplicando es derechamente una potestad que a nosotros se nos ha entregado y que tiene que ser vista desde el punto de vista objetivo del procedimiento administrativo. Ahora, no sé cuál es su opinión respecto a esta materia, porque acá se presenta la dificultad que habían señalado los expositores, en que la misma norma
establece una sanción administrativa y a continuación establece una sanción penal. Entonces a nosotros nos genera la dificultad, o sea, claramente nosotros estamos esforzados en dar aplicación estricta a la norma, porque esa es nuestra obligación, por lo menos orgánica, a lo que nosotros también nos compete como intendencia. Pero más bien, ¿cuál sería una solución en base a los mismos principios? O sea, yo tengo cierta claridad y sin perjuicio de que pudiese parecer medio nacional socialista lo que planteo, en cuanto a que, claro, es la norma con lo que son las reglas de juego en las que nos toca jugar, pero en definitiva había consideración que se cumplen los presupuestos fácticos que establece el decreto. Nosotros procedemos derechamente a la dictación de este decreto, pero insisto, llama la atención que lo que se nos cuestione propiamente tal es la no aplicación de un debido proceso penal, siendo que nosotros no estamos para impartir justicia penal, estamos para aplicar sanción administrativa. Entonces no sé cuál podría ser en este caso el ejercicio o la conclusión que ustedes pudieran arribar en base a los planteamientos que ya han señalado en esta exposición. A ver, bueno, es un buen ejemplo, y es un buen ejemplo que revela que cuando uno habla de garantías inmediatas, tiene problemas. Es decir, cuando uno en cambio entiende que las garantías son formas de regulación nomás, es decir, y por ende pueden haber distintas formas de regulación. Si un fiscalizador detecta a una persona en un transporte público sin pagar el pasaje, bueno, es una forma de regulación, decirle, oye, yo lo voy a habilitar para que usted lo multe en ese mismo momento. Y de hecho, con la obligación de que la otra persona saque su tarjeta de crédito o de débito y pague la multa inmediatamente. ¿Hay debido proceso ahí? Decir que empezar a referir a ese procedimiento sancionatorio con la lógica de garantías, bueno, sería ridículo. Este sería un procedimiento, diríamos, bueno, todos los apelativos negativos serían posibles para un procedimiento como este. Pero ¿sería un procedimiento eficiente? Claro que lo sería, ¿no? Y de hecho en muchos países de hecho se ocupa. Es un procedimiento que se ocupa inmediatamente. ¿Quiere usted, encontró que la otra persona en verdad lo sancionó de manera incorrecta porque lo vio que tenía una imagen especial, porque lo conocía, porque era el amante de su mujer? Es decir, ¿quiere probar eso? Bueno, vamos a un tribunal. Pero mientras tanto, páguelo. Esto de hecho coloca en tela de juicio todo lo que hemos también hablado en materia de solvent repete, por ejemplo, que es una de las técnicas que nosotros hemos proscrito constitucionalmente por ser una imposición de una barrera al derecho a la acción, ¿no? Cuando en otros países se utiliza inmediatamente para poner al infractor en el mismo nivel que el que no ha infringido. Es decir, bueno, pague usted, compórtese igual que los otros competidores y luego sigamos el proceso. Pero mientras tanto, que esta cosa siga igual. Es decir, no aproveche usted la infracción para poder bajar los precios de su producto y ganarle la competencia al otro, y que luego cuando esto se decida ya los otros competidores estén quebrados, ¿no? Es decir, lo relevante es la regulación, y la gracia que tiene el derecho administrativo es que admite múltiples formas de regulación. Entonces uno podría pensar que en un momento, a lo mejor en el ingreso de una persona de manera ilícita, bueno, la sanción administrativa correcta sea simplemente la expulsión. Ahora, podríamos pensar también que sería la sanción eficiente y correcta, y a lo mejor no sería la sanción eficiente y correcta si es una persona que lleva 3 años en el país y luego lo sancionamos administrativamente con la expulsión. Es decir, supondríamos que ya hay otro tipo de bienes jurídicos, es una persona que ya hizo familia, tiene hijos, ya tiene trabajo y comete algún tipo de infracción. A lo mejor uno podría sujetar ese tipo de procedimiento a otro tipo de garantías o a otro tipo de verdaderamente regulación. Esto no quiere decir, por eso, si expresé esto quiere decir que me expresé muy mal. No quiere decir que en el ámbito administrativo tenga que ser el libertinaje de la discrecionalidad. No. De partida no puede serlo, porque si uno somete una decisión administrativa a un control judicial posterior que va a tener todas las garantías, bueno, eso significa algo para la administración. Eso significa que no puede actuar, por ejemplo, arbitrariamente. ¿Por qué? Porque le van a echar abajo el acto rapidito.
Es decir, el hecho de sujetar a un conjunto de garantías a un proceso judicial posterior de impugnación genera positivamente un respeto de la legalidad administrativa. Es decir, la administración tendrá que escuchar al infractor, tendrá que escucharlo no por el hecho de que haya detrás una regla de debido proceso de bilateralidad de la audiencia y del derecho a la defensa. No, eso sirve en la impugnación cuando las partes se consideran iguales. En el ámbito administrativo, el objetivo de esa defensa es simplemente producir el mejor acto posible, el mejor acto administrativo, generar legalidad en eso y por ende evitar la impugnación y la nulidad futura. Ese es el objetivo en general de la administración. Lo interesante es que en el derecho administrativo es posible distintos tipos de regulación, porque cada regulación no significa la imposición de una garantía, como se entiende en el derecho penal, que es de alguna manera una carta mágica que uno coloca dentro del sistema. En el derecho administrativo somos mucho más flexibles porque lo que nos interesa es, en ese sentido, la eficiencia de la regla administrativa. Y déjenme decir una última cosita, hay esperanza. Esto suena como una cosa religiosa, ¿eh? Sí, Pero como que va a predicar. voy a predicar ahora. Sí. Hay esperanza, no perdamos la esperanza. Hay esperanza. La Corte Suprema ha dictado algunas sentencias. Una de ellas, la más relevante, que es la sentencia en el caso Maquena, ¿no? También un caso de una sanción administrativa que duró, 12, 13 años duró este proceso, ¿no? Bueno, al final la Corte Suprema condenó. Es verdad que los que tenían que pagar hicieron uso del beneficio inventario, pero bueno, eso no es tan relevante. Eso no. Al final, el que tiene que pagar nunca paga, pero bueno, en este tipo de cosas al final la Corte Suprema, conociendo del problema de que en el caso Maquena era una sanción administrativa que había sido impuesta a una persona, que luego impugnó esto en primera instancia, en segunda que le fue mal, en segunda instancia le fue bien, y antes de que se conociese el recurso de casación, la persona falleció, ¿no? Y entonces el problema era la aplicación de la regla de la personalidad de las penas al ámbito administrativo, ¿no? Y entonces la sentencia en el caso Maquena se pronuncia sobre esto y dice, oiga, no, esto no se aplica en el ámbito administrativo. Y no se aplica en el ámbito administrativo por una sencilla razón. Por la sencilla razón de que los actos administrativos sancionatorios producen ejecutoriedad. Es decir, la administración cuando sanciona incluye inmediatamente en el patrimonio del sancionado la obligación sancionatoria. Es decir, todo lo que venga después es el control entre poderes. El Poder Judicial controla a la administración pública, pero la administración pública para sancionar no tiene que pedirle permiso al Poder Judicial para que le diga, oiga, sí, aquí se puede sancionar. No, lo que hace la administración pública es sanciona y de hecho los intereses y los reajustes comienzan a correr desde el momento de la sanción, no desde el momento en que se resuelve el último recurso impugnatorio. Entonces, y esta sentencia es una sentencia muy importante porque dice, bueno, es verdad que parte con el mantra de que aquí hay identidad del jus puniendi. Esto ha sido nefasto para para poder entender que las cosas son mucho más complejas que tratar de decidirlas con un mantra como responsabilidad objetiva, nulidad ab inicio o identidad del jus puniendi. Esto lo que ha hecho es ocultar los problemas. Bueno, la Corte Suprema ha dicho, sostuvo eso, pero luego determinó que el razonamiento administrativo sancionatorio es muy distinto al ámbito penal y tenemos que partir de la base de que el conjunto de garantías o de regulación, en verdad, se encuentra bien en el ámbito del derecho administrativo. Y también en el ámbito legislativo también tenemos esperanza, ¿no? El artículo 38 de la nueva ley 21.000, que es la ley que crea la Comisión del Mercado Financiero, es una ley que establece en su artículo 38 la manera en cómo tienen que fijarse las multas, ¿no? Y una de las cosas que dice esa ley es, bueno, para la fijación de las multas, el tribunal tiene que propender a entender, de cierta forma, la funcionalidad sancionatoria. Tiene que entender la función sancionatoria. Es decir, el monto sancionador no es un monto referido tanto a un respeto de garantías. El monto sancionador es un monto que se refiere a la funcionalidad que tiene la sanción. Y en este sentido, esa función prospectiva. Es decir, sanciones que
que inhiban, que neutralicen el 20% de la ganancia ilícita son sanciones que no toman en consideración la funcionalidad de la pena. Son sanciones que cualquier persona con 2 dedos de frente diría, oiga, esto lo que estamos haciendo es incentivando a que la gente infrinja por montos superiores al 20% de una sanción. Y entonces, en ese sentido, la última ley sancionadora es una ley que nos da esperanzas de que lo que venga de aquí en adelante sea el terreno de la complejidad, el terreno de la funcionalidad sancionatoria, y vayamos de cierta manera dejando atrás lo que en alguna época fue relevante, que fueron todos estos mantras o todos estos principios jurídicos, todas estas reglas mayores que trataban de entender que con eso se podían resolver todos los problemas jurídico-administrativos. A mí me gustaría tener las esperanzas de Raúl, yo ya las perdí en el Constitucional, y de la Corte Suprema depende cómo la integre, ¿no? Entonces yo no transpolaría a Maquena, pese a que comparto la doctrina de la Corte de caso Maquena, y la de Raúl, por supuesto. El principal promotor de la tesis del caso Maquena, eso hay que reconocérselo. A su pregunta, yo creo que nosotros tenemos un problema, es un problema de los profesores de administrativo. Y probablemente nosotros mismos en esta sesión hemos cometido ese error. Yo creo que uno de los problemas centrales de la discusión actual que tenemos es que no hemos podido distinguir o no hemos explicitado que todas las medidas de policía no son sanciones administrativas. Porque habitualmente medidas expulsivas o medidas correctivas en un procedimiento administrativo de fiscalización son medidas correctivas no sujetas al régimen de sanción administrativa. Yo creo que eso es correcto, pero al final del día no hemos realizado esa discriminación. Y por lo tanto, hemos dejado que los jueces apliquen un régimen supletorio. El régimen supletorio de los jueces, en general, es un problema procedimental. Y si ustedes analizan la jurisprudencia relevante en materia de inmigración, el estándar de control de la medida es motivación del acto administrativo en general. Y yo creo que ahí nosotros hemos cometido el error de no distinguir entre el poder de policía, la medida correctiva, las multas coercitivas, por ejemplo, aquellas que aplica la administración porque usted sostiene un incumplimiento. Alguna jurisprudencia la sigue tratando como sanción administrativa. Eso ya dejó de ser sanción administrativa desde el momento en que estoy ocupando un instrumento distinto para que usted cumpla. Y yo creo que la culpa es esencialmente de la dogmática, en parte también contaminada por una discusión que vino de ciertos instrumentos desproporcionados, en términos de arresto, a propósito del Código Sanitario, que finalmente el Tribunal Constitucional termina por declarar inaplicable. Entonces yo creo que hay una culpa de la dogmática nacional del derecho administrativo de no distinguir la sanción de otro tipo de instituciones de gravamen. Y los jueces lo que aplican es supletoriamente entonces el régimen de garantía procedimental y que si uno empieza a mirar en el último tiempo respecto del derecho administrativo, la garantía procedimental, los jueces, particularmente la Corte Suprema, lo que utiliza es el estándar de control de motivación. Ahí probablemente están pasando las principales cosas en la jurisprudencia en la actualidad. Y yo, ¿por qué creo que es relevante? Esta sería como la reflexión que me genera su pregunta. ¿Por qué es tan relevante tratar de hacer una distinción pronto entre nosotros? Aunque en el derecho comparado está realizado hace muchísimos años, y si uno toma la literatura del derecho administrativo chileno antes de los 70, los viejos profesores lo tenían relativamente claro. Es relevante porque hay algunos sectores que sostienen la sanción administrativa en el contencioso represivo, ejemplo el tránsito. Pero yo creo que tránsito no resiste, si uno quiere un sistema eficaz, no resiste contencioso sancionatorio en el juez de policía local. O sea, lo que uno razonablemente debiera esperar en tránsito es un cambio donde sean agencias administrativas las que tengan poderes sancionatorios por definición. Tenemos incentivos, que es distinto. Ahora, eso afecta seriamente la oportunidad de la intervención. Ahora, ¿qué dilema enfrenta tránsito? Que lo que hay es que habitualmente supone prácticamente un procedimiento automático de aplicación de sanciones. Y eso de alguna otra manera implica también un desafío dogmático de explicación de por qué en ese tipo de hipótesis uno debiera aplicar instrumentos distintos. Y yo creo que en la discriminación, a consecuencia de este tipo de hipótesis, a consecuencia de medidas correctivas, sanción administrativa, procedimiento administrativo, etcétera, es donde yo creo que están los principales desafíos del derecho administrativo chileno en esta materia en el tiempo que viene. Si no hacemos esas discriminaciones,
vamos a seguir con el mantra del jus puniendi, con todos los efectos negativos que yo creo que tiene para la aplicación de sanciones administrativas. Déjame simplemente hacer una pequeña idea sobre la esperanza también en el Tribunal Constitucional. Hace poquito salió una sentencia, el 11 de julio del 2017, recién, en el rol 3099, y que de hecho aborda como título. Es decir, este es el título con el cual se refiere el Tribunal Constitucional. Dice, las sanciones óptimas y su finalidad legítima. O sea, ya que un Tribunal Constitucional hable sobre sanciones óptimas y finalidad legítima, es esperanzador. Es esperanzador. Una golondrina no hace verano, puede ser, pero esto es esperanzador porque es un tribunal que de alguna manera quiere dejar de hablar de que esto está decidido solo dentro del ámbito de la Constitución y comienza a analizar sanciones óptimas. Y miren lo que dice este fallo en una de estas partes. Dice que las multas establecidas en el precepto impugnado son las únicas sanciones que puede imponer un juzgado de policía local por incumplimiento e infracción de normas urbanísticas. La función que cumplen estas multas es esencial para disuadir a los particulares y asegurar el cumplimiento de estas disposiciones que se refieren, en este caso, al desecho de residuos. El efecto disuasorio de las multas debe ser tomado en cuenta en el análisis de proporcionalidad, pues si tal efecto no existe, ya sea porque las multas son bajas o porque no se aplican frecuentemente, no cumplen su finalidad legítima. Esto es verdad que no es para dormir tranquilo o para dormir plácidamente, pero yo creo que hay ahí un símbolo de esperanza y de entender que los tribunales están de alguna manera entendiendo que lo que digan respecto de sanciones necesariamente se dice respecto de las obligaciones de conducta. Y eso yo diría que es lo que va a marcar el punto de inflexión. Yo estoy de acuerdo con que está bien redactada la sentencia, que el ministro que redactó, pero mientras no cambie el presente cascada, esa sentencia solo sirve para el caso urbanístico. Yo de verdad, yo logro entender tu emoción, pero yo creo que la verdadera esperanza es dejar sin efecto el presente, proporcionalidad funcional en el caso cascada, y eso lo dudo respecto de los casos que están pendientes en el Tribunal Constitucional. Bien, atención a la hora. Con esto damos por terminado el presente foro y le agradecemos a los profesores Letelier y Cordero. Bien. Bueno, reitero los agradecimientos a Raúl, a Luis, a Jonathan por moderar y a la tarde nos juntamos a las 14:30 horas. Vamos a ser puntuales la hora de partida porque los módulos están un poco apretados y hay siempre más preguntas. Ahora había más preguntas, pero no tenemos tiempo porque hay que ir a almorzar. Así que sí, hay que ir a almorzar. Y nada, creo que ha sido una excelente exposición de ustedes. La distinción de si es buena o mala la ponencia, en definitiva, es cuando uno queda con más dudas. Entonces uno quedó acá con más dudas, creo que fue muy buena. Así que 14:30 y a los profesores les pido que estén a esa hora puntual acá, aunque no tengan ponencia, porque tenemos que sacarnos una foto oficial. Ya. Nos vemos a la tarde.